Pienso que lo mejor para el país es que yo renuncie a la presidencia de la República. En los últimos años nos han vuelto a recordar que el sistema político en nuestro país está fregado, crisis que tienen precio, lobistas por todas partes y la corrupción que crece como la espuma. Indignados gritamos que se vayan todos, pero al final no se va nadie. Pasan los años, pasan los escándalos y las caras son las mismas y ya ni siquiera nos sorprende. Y el gran problema es que creemos que eso no se puede cambiar, que siempre tiene que ser así, pero no. Al menos yo no creo aceptar. Entonces, ¿qué podemos hacer? Ante todo, muy buenas noches. Mi nombre es Luis Alberto Romero Ruitón. Ante todo, sean muy bienvenidos a este webinar que por tema será Código de Ética asociados a estrategias para revertir la corrupción en las municipalidades. Nosotros somos el grupo 2, somos de la Universidad César Vallejos y los integrantes son los siguientes, ¿no? Roberto Acuña, Natalia Carvajal, yo Chancón, Jean-Paul Cruz, Héctor Guevara, Luis Romero, Kelly Maldonado, Olga Valverde y Stephanie Vila. Espero que sean de su agrado. A continuación, procedo a mi siguiente compañero. Gracias. Buenas noches. Es un honor contar con su participación, doctora Giovanna Inachoque, en este evento. Y quisiera comenzar dirigiéndome a cada uno de ustedes y decirles cuán importante es adquirir conocimientos respecto a estrategias que permitan revertir la corrupción en la gestión pública, especialmente en el ámbito municipal. Por ello, entregar las acciones legales y tecnológicas, así como las bases teórico-prácticas relacionadas a códigos de ética, permitirá contar con buenos funcionarios comprometidos con su labor y que día a día reafirmen su vocación de servicio, demostrando transparencia en sus labores realizadas en beneficio de nuestra sociedad. Pues entonces, les invito a prestar mucha atención a nuestra invitada del día de hoy. Muchas gracias. Buenas noches. A continuación voy a presentar a la señora Giovanna Daniela Dinachoque Esteban. Reside en el distrito de San Juan de Lurigancho. Nació en el año 1979, 30 de junio, estado civil casada. Tiene estudios realizados en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, maestría en mención gestión pública en la Universidad César Vallejo, título profesional en la Universidad Mayor de San Marcos, bachiller en educación en los San Marcos, estudios realizados diplomados en metodología de enseñanza del idioma inglés en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Estudió inglés en la Asociación Cultural Peruano-Británico de nivel básico a nivel avanzado. Tiene cursos de computación e informática. Como experiencia laboral, actualmente, a la fecha, está laborando en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos como docente. Anteriormente estudió en las instituciones educativas privadas Madre Admirable en nivel secundario, enseñando cursos de inglés y comunicación. Y adicional a ello, ha recibido capacitaciones inglés con una duración mayor a 100 horas académicas, obteniendo 3 créditos en el Instituto Internacional de Investigación, Desarrollo y Evaluación, entre otros. Buenas noches con todos. Mi nombre es Giovanna Daniela Dinachoque Esteban. Soy egresada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tengo un grado de maestría en la Universidad de César Vallejo y también en la San Marcos. En la Vallejo mi grado es de gestión pública y de la Universidad de San Marcos es gestión educativa.
Soy maestra y coordinadora de convivencia en en una institución pública. Bien, agradecer también por la oportunidad de compartir, ¿no? En esta exposición sobre la corrupción en la gestión municipal por el incumplimiento de los códigos de ética, ¿no? Una gran problemática que la verdad hasta ahora, por más que se han dado soluciones, continúa y también es considerada como una plaga, ¿no? Una gran problemática social que cada vez se incrementa en todos los sectores, ¿no? En el sector educativo, en el sector salud y en todo. Siguiente diapositiva. Siguiente, siguiente Filmina. Kelly, siguiente. Bien, continuando con esta gran problemática, ¿no? Entonces, la corrupción en el Perú es una situación que debe ser atendida desde las distintas áreas del Estado, pues que afecta directamente a la población. Esto se evidencia en los distintos niveles de gestión, siendo los menos fiscalizados. En sí, aquí tenemos esta gran problemática, ¿no? Que es la corrupción en los municipios. Tenemos aquí la justificación del proyecto, que es el de contribuir con la mejora de los procesos de gestión municipal, además de la implementación de nuevos mecanismos institucionales que servirán como el instrumento principal para el mejor control de los recursos públicos municipales. Y por último, conseguir un real bienestar poblacional. Bueno, más o menos teniendo un antecedente, la corrupción ha sido desde siempre uno de los retos más grandes que enfrenta la sociedad, donde se han visto involucrados políticos, funcionarios, empresarios, lo que significa que este fenómeno va en aumento, como lo dije anteriormente, tanto en el sector público como en el privado. Vayamos al marco conceptual. La corrupción es considerado como un mal uso del poder político burocrático por parte de camarillas de funcionarios. Es uno de los flagelos más grandes, y no el más importante, que afronta el país. La colusión de los trabajadores municipales con los mezquinos intereses privados para obtener ventajas económicas, la malversación o el desvío de recursos públicos, además de la distorsión de políticas emitidas. Muchas son las causas de esta gran problemática, que es la corrupción, ¿no? Una de las causas es la endógena, eh, eh, que son la ambición, la codicia, la gran falta de valores, la falta de conciencia social, el desconocimiento de lo legal y lo ilegal. Otra causa, tenemos las causas exógenas, ¿no? Que algunas de estas son el excesivo poder discrecional del funcionario público, concentración de poderes y de decisión en ciertas actividades de gobierno, falta de transparencia y de información concerniente a la utilización de los fondos públicos, los casos de corrupción, poca eficiencia de la administración pública, extrema complejidad del sistema. Ya vimos las causas de la corrupción, ahora vamos a ver las consecuencias, cuáles son los resultados que podemos
podemos ver ahora, ¿no? Tenemos consecuencias políticas que perjudican el funcionamiento de instituciones públicas, que pueden eliminar leyes que puedan ser de gran ayuda en la sociedad. Otra consecuencia es las consecuencias económicas, ¿no? A raíz de la corrupción, muchos inversionistas eh, que quieran invertir en nuestro país, menos inversionistas que quieran invertir en lo social. Las personas humildes tienen que vivir en la informalidad para subsistir. Puede perjudicar gravemente el buen funcionamiento de las instituciones públicas. Tenemos también las tipologías de la corrupción en el contexto administrativo. Es claro que toda actuación administrativa está sometida al principio de legalidad, es decir, que su actuación está sometida plenamente a la ley y al derecho, lo que significa que no puede actuar sin una atribución legal previa de potestades, las cuales no recaen sobre ningún objeto determinado y vienen referidas a un ámbito de actuación definido a grandes rasgos. Sistema de administración, control y vigilancia. En los artículos 45 y 46 de la Ley 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo de 2007, se precisa que mientras los sistemas funcionales garantizan el cumplimiento de políticas del gobierno nacional, los sistemas administrativos tienen por objeto regular el uso de los recursos de las entidades de la administración pública, promoviendo la eficacia y eficiencia de su uso. Además, las entidades públicas municipales en el Perú requieren de normas y directivas para el funcionamiento de determinados mecanismos administrativos y fiscalizadores que busquen mejor operatividad y utilización de los recursos públicos, con la finalidad de afrontar los problemas de corrupción de funcionarios o servidores que puedan surgir debido al ejercicio del gobierno y la administración municipal. Bien, y aquí terminamos con una frase que dice: el peligro de ser permisivo en el tema de la corrupción es que se crea un sistema que no solo afecta a los grandes funcionarios, sino que es empujado y desestabiliza toda la estructura de las funciones públicas. Personalmente, pienso que es muy importante reforzar el sector educativo, ¿no? Porque, ¿por qué no invertir una gran cantidad? ¿Por qué no invertir en educadores donde se pueda formar futuros líderes, ¿no? Entonces, la raíz que te puedo observar aquí, ya si hay, es una lucha constante y que en todos los gobiernos todos podemos ver que hay corrupción, y esto es como una bola de nieve que cada vez se crece y crece y crece. Entonces, personalmente pienso que hay una falta de voluntad política en lograr mejora, porque tenemos proyectos, tenemos leyes, tenemos tantas normas, eh, tenemos tantas leyes que de una u otra forma si encuentra una persona que está procesada o hay un incumplimiento o está involucrada en corrupción, hay una penalidad. Pero lamentablemente, como les vuelvo a repetir, pienso yo que todo está en el sector educativo. El gobierno debería de invertir en el sector educativo para formar futuros ciudadanos. Parte de ello también es la formación. Hay una gran ausencia de valores, porque cuando ingresan al poder, cuando son alcaldes o tienen algún cargo jerárquico, se olvida, todo queda en teoría y en la práctica se ve totalmente la realidad.
¿no? Y esta gran problemática que podemos ver. Entonces, pienso yo que aquí lo que tenemos que hacer es invertir en educación para formar futuros líderes en valores. Tienen que ser futuros líderes en valores y para evitar actos de corrupción debemos tener servidores públicos, funcionarios y autoridades verdaderamente llenos de valores y principios éticos que les permitan tener en claro que solo son personas que están encargadas de recursos públicos del Estado y que sus cargos son temporales. Entonces lo que necesitamos es voluntad política para lograr mejoras y ese cambio que nuestro país necesita. Compañeros, creo que tenían algunas preguntas que hacer al exponente. Es correcto, compañero Héctor. ¿Qué tal, doctora? Muy buenas noches. Gracias por su presentación. La primera pregunta en relación a lo que va hablando en cuanto a la ética y lo que debería mejorar para que uno pueda que estar en un cargo público. Y bajo esto acá tenemos la primera pregunta, que es, sí, es cierto, pueden ser muy éticos o muy profesionales. ¿Considera usted necesarias sanciones más severas para los servidores públicos que incumplan el código de ética? ¿Y qué tipo de sanciones podrían ser estas? Bueno, las sanciones ya están dadas. El problema es que cuando entra, por ejemplo, un alcalde a una municipalidad, consigo trae a su familia, ¿no? Son gente que no tiene ni siquiera el más mínimo conocimiento. Yo no sé qué sucede con el perfil que se solicita para esos puestos, pero sin embargo, investigas y te terminas enterando de que son puestos que son asumidos por sus familiares. Entonces, hay una gran ausencia de valores éticos. Entonces, cuando la gente o cuando algún funcionario ingresa al poder se olvida. Pienso que debería de respetarse ese perfil y buscar mejoras y dar una sanción, ¿no? Dar una sanción rígida en el sentido de que si alguien que no tiene la experiencia necesaria para asumir algún puesto no debería hacerlo. Y eso debería estar reglamentado. Pero sin embargo, podemos ver todo lo contrario. Por ejemplo, con nuestro mismo presidente, con Pedro Castillo. El ministro de Transporte creo que es su primo o algún familiar. Entonces partamos desde arriba, pues tiene que haber un orden. Y de una u otra forma también tiene que haber un grupo de fiscalización en el cual agreguen más normas para que la sanción sea severa, porque lo que aquí queremos es sacar adelante algo, ¿no? Producir, mejorar, lograr mejoras. Pero sin embargo vemos todo lo contrario. Entonces, se necesita valores, tanto morales como éticos, para que se pueda mejorar, ¿no?, esta gran problemática que es la corrupción. Doctora, gracias por la primera pregunta. La segunda pregunta es, bueno, hemos visto que, como usted manifiesta, ya hay sanciones severas ya reglamentadas y normadas para que estas se puedan cumplir. Entonces, si estas no se llevan, ¿qué puede hacer la ciudadanía para combatir la corrupción? Bueno, pienso que vivimos en un país democrático, ¿no? Y debemos de elegir correctamente o tomarnos un tiempo en elegir a estos futuros candidatos, pero también si uno se pone a pensar, la gran mayoría de congresistas, tenemos presidentes, tenemos alcaldes que están procesados. El mismo alcalde hace poco nomás, el alcalde Burgos, creo, fue el alcalde de San Juan de Urigancho y es dueño de medio San Juan de Urigancho, y ahorita que está en investigación. Entonces, pienso que nosotros debemos de
de tener esa perspicacia para poder elegir a o tener un perfil, ¿no? De alcalde preparado, que sobre todo tenga principios éticos, pero bien interiorizados, por decirlo así, ¿no? Por buscar mejor. Porque al fin y al cabo los que decidimos somos nosotros. Nosotros somos los que ponemos a esas personas en esos cargos que ellos tienen, ¿no? Nosotros somos los que votamos por ese alcalde, nosotros somos los que votamos por ese presidente. Pero pienso yo que los requisitos para tener ese cargo deberían ser más exigentes. Y sobre todo, que se tomen en cuenta los antecedentes también, ¿no? Porque inclusive hay otros que vuelven a postular como si nada, están siendo procesados por algún delito de corrupción u otro tipo de delito y continúan postulando, y pienso yo que eso ya no debería ser, ¿no? Está en nosotros el tener la última palabra, de elegir a nuestro futuro alcalde o presidente. Correcto, doctora, muchas gracias por la segunda pregunta. Y la tercera pregunta que tenemos es, ¿por qué cree usted que se dan estos casos de corrupción? Bueno, al inicio dije que todo es educación, todo es formación, es lo que formamos. ¿Por qué si el presidente Barack Obama puede pasearse libremente por todo Nueva York, por todo Washington, sin temor a nada? Entonces, ¿por qué nosotros también no podemos tener un presidente así? O poder tener un alcalde o congresista, ¿no? ¿Y por qué no tener ese tipo? ¿Qué es lo que está pasando? Y es como le vuelvo a repetir, es la gran ausencia de valores. Y los valores uno no lo aprende en el colegio. Los valores y formación son de casa, son lo que nuestros padres forman. Y he ahí la importancia, pues, ¿no? Pero sin embargo, ¿qué sucede? Tienen muchas ideas, ideologías, bueno, probablemente mejorar, pero lamentablemente hay personas que no están capacitadas para tener el poder. Llegan al poder y se olvidan de todo. Solamente piensan en llenarse los bolsillos o piensan en su propio beneficio y en el de sus familiares. No hay empatía. Otra gran problemática que tenemos es la pobreza. Hay mucha pobreza. Como parte de una diapositiva que leí, ahí menciona acerca de la informalidad. En esta pandemia se vio una gran informalidad, en el sentido de que la mayoría de las personas trabajan de forma informal, ¿no? Entonces, otro problema también que debería ser tomado en cuenta es la pobreza, ¿no? Entonces, pienso que es muy importante que desarrollemos esos valores éticos que necesitamos, y eso está en cada uno de nosotros, en cómo es nuestra formación en familia. Por eso yo siempre soy de las personas que piensa y dice y propone que todo está en la parte, en el sector educativo. Pienso que el gobierno debería invertir en el sector educativo para formar y concientizar también a los padres en fortalecer ese triángulo que tenemos, ¿no? El triángulo es padres de familia, estudiantes y institución educativa. ¿Por qué no tener más universidades nacionales? ¿Y por qué solamente centrarnos en San Marcos, en la UNI, en la del Callao? ¿No? Estamos en una lucha constante por postular en esas universidades, pero lo que más predomina en el Perú son las universidades particulares y caras, ¿no? Como la Católica, la de Lima. Entonces, ¿por qué nuestro gobierno no se centra en eso? No se centra en invertir, en construir más universidades, escuelas, no solamente aquí en Lima, sino en provincia? ¿Por qué la gente de provincia se tiene que venir a trabajar acá en Lima? ¿Y por qué no construir estos grandes hospitales, universidades en cada provincia, para darle formación, educación que todo nuestro ciudadano necesita? Sin embargo, ahorita las realidades que vemos, nuestra realidad del Perú es lo que se ve en los estudiantes de los colegios estatales. Esa es nuestra realidad.
Nuestra realidad del Perú es cuando salimos a las calles y vemos mucha informalidad, mucha gente que sufre delitos al paso, y entre otras cosas que cada vez vamos de mal en peor. Entonces, aquí lo importante está en desarrollar valores morales y éticos. Y eso nos los va a dar la familia y el sector educativo en llenarlos en conocimientos, en concientizar al padre de familia sobre la importancia de instruirse, sobre la importancia también de invertir en educación, porque está comprobado que la educación es la puerta a las grandes oportunidades. Tu micro, Roberto, tu micro. Sí, disculpe. Doctora, justo la cuarta pregunta estaba atribuida a estrategias que usted contemplaría. Y bueno, ha dado respuesta en la anterior diciendo que está abocado más a la educación, ¿no? Usted ponía énfasis en masificar universidades, en descentralizar las universidades y que estas sean las que llenen de valores y formen parte de toda la educación, por eso podamos evitar esta corrupción. No sé, ¿alguna otra estrategia adicional a la descentralización de universidades? Como dice, podría repetir, por favor, no he escuchado bien, que solo mi teléfono. Perdón. Sí, ¿alguna estrategia adicional de solución daría para esta problemática? Debería haber una mejor articulación, ¿no? Por ejemplo, hace poco ingresó un presidente, ¿no? Creo que fue Sagasti, no, ahí no me acuerdo el apellido, pero yo veo que no hay una buena, deberían de articularse, ¿no? Tanto los gobiernos regionales. ¿Por qué? Porque hay mucho parcialismo, en el sentido de que no hay esa unión que se necesita. Pienso yo que aquí lo que deberían es reformular muchas leyes, buscar mejoras, sanciones, pero ahí es bien difícil, porque la verdad es que entre todos, por más que logramos, tenemos leyes, como le vuelvo a repetir, tenemos todo, pero sin embargo, como que cada quien busca su propio beneficio, ¿no? Entonces yo soy de las personas que pienso que necesitamos un presidente que tenga una voluntad política para hacer mejoras, ¿no? Y sobre todo también reestructurar muchas leyes, y sobre todo el apoyo al Congreso, ¿no? Por eso le digo una articulación, porque yo lo veo aquí, yo observo y veo, y no veo unión en el sentido de buscar mejoras para nuestro país. Hablamos de corrupción, 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 pero sin embargo, yo siempre escucho comentarios cuando converso así con personas y me dicen, bueno, que entre de alcalde, que robe, pero que haga algo, ¿no? Entonces eso ya es común, todo el mundo lo dice y es parte de, o sea, es como si fuese algo normal el que una persona te diga, ya, que entre al poder o que sea alcalde, pero que haga algo. Pero, por ejemplo, el caso de Fujimori, muchos dicen, no, pero ha hecho muchos colegios, ha hecho muchos hospitales, ha robado, pero ha hecho muchas cosas. Pero, sin embargo, vemos muchas cosas, pues, que prácticamente durante el gobierno de Fujimori se han cometido muchos actos de corrupción, por lo cual hasta ahorita le está pagando. Entonces, pienso que debería de haber unión y una mejor articulación en todos los gobiernos, tanto nacionales como regionales, y reestructurarse todas las leyes. Y para ello tienen que unirse. Y sobre todo, eh, volviendo a repetir, reestructurar todo y buscar mejor. Porque tranquilamente tenemos toda la riqueza para poder ser un país desarrollado. Doctora, y como última pregunta tenemos es,
cómo motivar y generar confianza a los ciudadanos y que ellos puedan realizar denuncias de corrupción en las municipalidades. ¿De qué forma se les podría motivar? Bueno, una motivación podría ser concientizar a la población sobre la importancia de seguir con esta lucha contra la corrupción, no que ellos sean parte de que se pueden lograr cambios. Se pueden lograr cambios, pero basta que nosotros nos decidamos. Si nosotros nos unimos y nos decidimos, yo sé que podemos lograr muchas cosas, pero ya la decisión está en cada uno de nosotros, ¿no? Sí se puede, pero va a depender bastante de la participación de cada uno de nosotros, ¿no? El que tomemos parte de involucrarnos en ser parte de ese cambio que nuestra municipalidad necesita. Pero todo va a depender de nosotros, solo de nosotros. No es vivir por vivir, pienso yo que se pueden lograr mejor. Y siempre es bueno tener objetivos, ¿no? Roberto, ahí culminó las preguntas, ¿verdad? Bueno, quiero agradecer y reconocer el increíble trabajo y disposición que tuvo durante este webinar. Las diapositivas que usted ha mostrado nos dio un destello a la cultura y a la realidad, pero más que todo la información que nos ha otorgado. Muchas gracias por compartir su tiempo y experiencia con nosotros. Todos coincidimos en que su conferencia fue el más interesante que hemos tenido este año. Muchas gracias, doctora Giovanna Ninachoque. Muchas gracias a ustedes, gracias. Para mí es un placer poder apoyarlos, porque yo también estuve en puras exposiciones. Y a seguir, pues, estudiantes. Yo sé que van a van a lograr muchas cosas. Y vamos para adelante. Muchas gracias. Gracias a ustedes. A continuación le doy el paso a mi compañero. Buenas noches. Vamos a ver un poquito acerca del trabajo de la corrupción, ¿no? La Procuraduría Pública especializada en delitos de corrupción de funcionarios ha analizado en el presente informe que 4.225 casos de corrupción que involucran a las autoridades y es autoridades regionales y locales, en lo cual 2.059 a nivel nacional por diversos motivos de la corrupción. Entre los casos analizados, existe 205 gobernadores y exgobernadores, alcaldes y exalcaldes que se encuentran sentenciados, quienes han generado un perjuicio económico total al Estado. Del delito de mayor índice en la mencionado autoridades en el peculiar con 1.928 casos, siguiendo por el delito de colusión con 1.455 casos de las estadísticas, ¿no? de la Contraloría. Se advierte que de 30 procesos contra quienes el Poder Judicial dictó prisión preventiva, 14 se encuentran cumpliendo dicha medida, mientras que los demás se encuentran prófugos. Asimismo, 41 procesados se encuentran con comparecencia restringida y 968 con comparecencia simple. En evidencia que 29 autoridades y exautoridades se encuentran con orden de captura en los siguientes supuestos: prisión preventiva, sentencia,
condenas a penas privativas de la libertad efectivas o haber sido declaradas reos contundentes, ¿no? En el presente informe se pudo evidenciar, ¿no?, que de los 4.225 casos de corrupción que involucran a autoridades políticas en presuntos delitos de corrupción, el 58% están relacionadas con las contrataciones que efectúan los gobiernos regionales y locales con empresas privadas. De este porcentaje se presenta un mayor índice de actos delictivos durante los procesos de adquisiciones de bienes y servicios, siguiendo de la ejecución de obras públicas, ¿no? En lo cual nosotros tenemos, por ejemplo, no hace mucho tiempo, el alcalde, por ejemplo, del distrito de Anguía, del departamento de Cajamarca, en lo cual esto está ahora en un penal, ¿no?, pagando una condena, por lo cual encontraron esto, que demasiada corrupción estaba haciendo tanto él como con el gobierno, ¿no? Y no solamente él, sino por parte de su familia. Vemos que su familia está involucrado en este tema, ¿no? Y ¿quiénes somos los que pagamos todos los platos rotos? Somos nosotros, los ciudadanos, ¿no? Nosotros somos los que siempre tenemos que caer en el juego de nuestras autoridades, lamentablemente, ¿no? Mi compañera seguirá analizando un poco más el tema. Gracias. Buenas noches. Como parte de las conclusiones del presente webinar, tenemos que, bueno, es a través de la ética que los funcionarios públicos elevarán la calidad de su gestión, porque esto les permitirá actuar con un comportamiento honesto, eficaz e íntegro. Asimismo, otra de las causas que incrementan el fenómeno de la corrupción son la impunidad y la tolerancia por parte de la población. A menudo se aprecian actos delictivos cuyos autores quedan sin castigo, por lo que esto genera indignación y descontento por parte de la ciudadanía e incita también a otras personas a seguir cometiendo los mismos actos al ver que no son estos sancionados. Del mismo modo, se suele escuchar con frecuencia la frase: no importa que robe con tal de que haga obras. Esta es una idea totalmente equivocada, con la que usualmente se justifica el mal proceder de las autoridades cuando éstas hacen alguna obra en beneficio de la comunidad, como si ellas no fueran parte de su obligación por el cargo que ellos desempeñan. Y bueno, con esto culminamos lo que son las conclusiones y también lo que es el presente webinar. Por ende, queremos agradecerle a cada uno de ustedes por acompañarnos en este webinar, Código de Ética asociado a estrategias para revertir la corrupción en las municipalidades. Queremos también felicitar a la ponente, la doctora Giovanna Ninachoque Esteban, profesora de la Universidad Mayor de San Marcos, por el interés, la implicación y exposición de ideas que fueron de gran ayuda para los participantes y también para nosotros que somos parte de la organización. También agradecer al profesor Víctor Guillermo Paredes Díaz por permitirnos exponer este caso, el cual nos ha ayudado a aclarar muchas de las ideas que teníamos con respecto a este tema. Agradecerles nuevamente a todos por su participación. Esperamos que esta exposición haya sido de su agrado. Muchas gracias.